Muchas veces cuando estoy en una consulta o en un curso y tengo una persona enfrente que se está tomando demasiado en serio a sí misma o se está tomando demasiado en serio sus circunstancias, la vida, siempre le propongo un acto, que es el que te voy a contar. Yo siempre le digo, imagina que tu vida es un teatro. Imagina que tú eres el protagonista de ese teatro y los demás todos son actores secundarios. Y ahora observa cómo van transcurriendo esos actores, cómo van viniendo, van yendo, unos hacen una cosa, otros hacen otra, en los distintos escenarios de tu vida. Normalmente eso siempre funciona, porque desapega a la persona de sus circunstancias, se ve desde afuera y ve más allá de lo que ve cuando se identifica con el personaje. Hoy vamos a hablar de todo ello. Buenas tardes, soy Juan de Mora y esto es La Voz del Alma. Y es que la vida, como dijo aquel, es puro teatro. Entonces hoy he traído yo hay aquí 3 representantes de la compañía de teatro espontáneo de Sevilla, Sin Telón, y vamos a poder hablar mucho de este tema porque llevan ya 13 años, ni más ni menos, en los escenarios. Ellos son Rita, Gali y Ruth. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan. ¿Cómo estáis? Muy bien. Bien, bien. Bueno, Ruth, como eres la que conozco, te va a tocar romper el hielo. Venga, vamos. Teatro y vida, vida y teatro. ¿Qué similitud ves tú ahí? Bueno, pues a ver, si pienso en teatro, para mí es inevitable pensar en teatro espontáneo, que es lo que hacemos nosotros y es lo que a mí me enamoró de la faceta del teatro. ¿Por qué? Porque el teatro espontáneo realmente lo que hace es que tu vida sea el guión de esa obra que vas a ver. Entonces, para mí el teatro espontáneo es pura vida. Wow. ¿En qué consiste el teatro espontáneo? Bueno, el teatro espontáneo también le llaman teatro de las emociones y consiste en un escenario que normalmente está a la altura del público o un poquitito más alto. Hay un público, hay un elenco de actores y actrices, hay un rol de dirección o de guía que va rotando entre algunos de nosotros y, por supuesto, y fundamental para nosotros, la música en directo de nuestros músicos que nos llevan acompañando muchísimo tiempo. Esos son los pilares fundamentales del teatro espontáneo. Y luego lo que ahí ocurre, pues depende de lo que el público traiga ese día. Ajá. Esto es muy interesante porque hacéis participar al público. Yo después contaré, porque yo fui a veros y quiero contar también mi experiencia, pero primero quiero que os escuchen a vosotros. Rita, ese público que va a veros, ¿cómo lo hacéis interactuar con la obra o partícipe de ella? Bueno, ese es el papel del facilitador, la facilitadora de quien lleve la dirección, que básicamente lo que hace es hacer que el público forme parte de la obra. Entonces, en un primer momento se presenta el teatro espontáneo, se habla un poquito de la historia, se explica un poco en qué consiste, se explican las normas también. Y a raíz de ahí, digamos, la compañía nos presentamos partiendo de nuestras emociones, de cómo estamos ese día, y de ahí ya el público está viendo de qué va el tema. Y ya después, pues eso, el facilitador, la dirección, es quien le va preguntando al público cómo están para ir formando un poco la obra. O sea que el público está todo el rato interactuando con vosotros. Bueno, gran parte del tiempo, ¿no? Interactuando con vosotros. El 90% de la obra es el público. ¿Y cómo representáis vosotros cómo estáis? Porque claro, el mundo emocional de cada uno, pues claro, las emociones son muy fluctuantes, ¿no? Y a lo mejor tú vas un día a hacer tu obra de teatro y ese día en tu trabajo, lo que sea, has tenido un mal día, vas enfadada o vas triste y tú lo expresas allí. Normalmente sí.
intentamos ser, ser sinceros con ese tema y lo que pasa es que también es verdad que muchas veces cuando entras en el contexto como que te cambia también, porque lo que tú dices, ¿no? Las emociones fluctúan mucho y cuando estamos en ese contexto es como que al final la emoción que te sale es los nervios de querer actuar o la ilusión de estar allí o lo que sea, ¿no? Pero sí es verdad que hay veces que a un ensayo o a una actuación vamos mal o con una emoción negativa y la ponemos también sobre el escenario porque es que es eso, es que el teatro espontáneo es nuestra realidad, ¿no? Es esa emoción que tengamos. Muy bien, Rita. Bueno, vamos a darle también palabra a Gali, así ya os hemos escuchado, os escuchamos los tres. Gali, teatro emocional. ¿Qué es esto? Cuéntanos, a ver, ¿por qué estas emociones están tan presentes en vuestro teatro? Pues porque yo pienso que la emoción surge de que la emoción surge de la verdad. Uh-huh. Y el teatro espontáneo es eso, es verdad. Si estamos acostumbrados a ver en el teatro, en los escenarios, obras escritas, Uh-huh. y el teatro espontáneo pone en escena nuestra propia vida, nuestras propias historias. Entonces empiezan a surgir nuestra verdad. Entonces empiezan ahí a fluir emociones. Siempre preguntamos, estamos acostumbrados a preguntar a la gente cómo están, y la respuesta que si hacemos esa pregunta en la calle, normalmente la respuesta es bien. Acércate un poquito más del micro. La respuesta a esa pregunta normalmente en la calle es bien. Uh-huh. Y eso no es nada, no es nada. Entonces, en el teatro espontáneo nos acercamos a las emociones, nos acercamos a ponerle nombre a esas emociones, incluso a intentar definir qué intensidad tiene esa emoción. Ajá. Empezamos a descubrir nuestra propia realidad y ya no solamente contándola, identificándola, sino, como bien ha dicho Ruth, viéndola desde fuera. Uh-huh. Sí, porque es verdad lo que tú has dicho. Normalmente cuando alguien nos pregunta es como si nos salieran automáticos. Bien. ¿Y bien qué es? Bien puede ser, pues estoy agradecido, o estoy alegre, o estoy frustrado. Y te digo más, incluso diciéndome estoy contento, no es igual estar contento grado 1 que estar contento grado 10. Ajá. Entonces también ya no solamente le pongo nombre a la emoción, sino también qué intensidad tiene esa emoción en mí. Y las personas allí cuando están dentro ya de la obra, que yo lo habéis introducido, ¿no?, a lo que es vuestro teatro, ¿se abren a contar su mundo emocional o dicen bien? Pues mira, empiezan diciendo bien, pero yo siempre decimos en la compañía, ya cuando estamos allí después de la función y estamos ahí cambiando y limpiando la sala, que no sé lo que tiene el teatro espontáneo, pero sí genera magia. Ajá. Porque hay 4, 5 actores y actrices, un director, 2 músicos, 30, 40 personas, Uh-huh. que no nos conocemos de nada, que nos hemos presentado simplemente y sabemos los nombres, que nos miramos al principio con recelo, de a ver qué cuento, y a los 10, 15, 20 minutos se crea una empatía, se crea una confianza, que la gente empieza a contar, pero a contar cosas con cierta profundidad emocional en sus vidas. Uh-huh. O sea, que se empiezan a abrir, ¿no? Se empieza a generar como una energía de confianza, ¿no? Sí. ¿No, Ruth? Sí, totalmente. Además, bueno, es que hay veces que preguntas cómo estás y vamos tarde hasta la gente que quiere contar, porque claro, también nosotros preguntamos siempre cuánta gente es la primera vez que viene a ver teatro espontáneo. Uh-huh. Y la verdad que nos maravilla siempre ver que hay bastante gente que viene atraída por otra gente que nos ha visto por primera vez y dice, no, tú tienes que ver esto porque esto es otra cosa, esto no es teatro, esto es una cosa distinta. Y a veces ha habido momentos en los que una persona quiere contar, otra persona quiere contar, otra persona quiere contar y nos damos casi abasto a... No da ya el tiempo para todo el mundo. Nosotros adoramos los silencios. O sea, cuando se pregunta cómo está, si hay un silencio, es como que puedes ver todas esas mentes pensando, ay, ¿qué puedo contar? Y si cuento, ay, y la persona que antes que ha contado no sé qué, y yo ahora me acuerdo de mi hermana, de la historia que ella... Ves como a la gente pensando en sus vidas, y yo creo, y uniendo a lo que ha dicho Gali, yo creo que a mí una de las cosas que me fascina del teatro espontáneo es que yo creo que la escucha sin juicio Uh-huh. hace que la gente en muy poco espacio, sin conocerte de nada, sienta que está en un sitio de confianza donde puede decir, oye, me pasó esto y quiero contártelo. Qué maravilla.
lo que has dicho, ¿no? Hay que enamorarse un poquito del silencio, o sea, que os guste ese espacio de silencio, ¿no? Que suele ser lo más incómodo, imaginarse que yo estoy aquí haciendo el programa, me quedo en silencio y es como incómodo, ¿no? Uy, que estamos en la radio. Sin embargo, el silencio siempre tiene mucho para mostrarnos, como nos ha dicho Ruth, ¿no? Y el ver las emociones de esas personas. ¿Es terapéutico de alguna manera? ¿Es terapéutico, Rita? A ver, realmente el teatro espontáneo está muy relacionado con el psicodrama y digamos como que surge en un contexto parecido, viene un poco de esa rama, ¿no? Entonces, se puede decir que es en cierto sentido terapéutico, pero no es su objetivo. Ajá. Es decir, nosotros cuando vamos a hacer una función no vamos a hacer terapia, no vamos a curar a la gente. Pero sí es verdad que tiene como cierta... no sé cómo llamarlo. Tiene cierta parte en la que, pues eso, ¿no? Lo que comentaba Ruel, el tú pararte a reflexionar sobre tu vida, el ver en escena situaciones que a lo mejor has contado tú o que ha contado otra persona pero con la que tú te sientes identificada, y el pararte a pensar en tus propias emociones, todo eso tiene un sentido terapéutico, aunque no sea el objetivo de la propia función, el decir, venga, vamos a curarte o tal, pero sí que tiene un ramarazo. Gali, ¿cuál es el objetivo de vuestras funciones? Ya que ella me nombra la palabra objetivo, ¿qué buscáis con vuestras representaciones? Pues buscamos divertirnos, sobre todo divertirnos nosotros, divertir al público y generar espacios de encuentro, espacios de convivencia, espacios donde podamos compartir. Es como en las funciones siempre decimos que hace, cuando éramos pequeños, porque era de los 4, pues íbamos a un pueblo, al pueblo de nuestros abuelos, y la gente en verano se sentaba en la puerta, en la silla, y contaban pues las anécdotas del día, o lo que había pasado el verano anterior, o los días de lluvia. Pues con tu familia sacabas el parchís y contabas historias de qué te ha pasado en la infancia, o qué le pasó al abuelo tal, o al tío tal, aquel que no conociste. Y el teatro espontáneo es una mesa de camilla, es una mesa de camilla donde compartimos historias, donde las ponemos, donde las contamos, donde como dice Ruth, sin juicio, las ponemos sobre la mesa y las volvemos a vivir. Y ese es el objetivo, es el compartir, es el crear espacios de confianza. Es como crear un marco, ¿no? Donde las personas puedan acudir, sentirse cómodos, sí, divertirse. Y además no hay historias buenas ni malas, es decir, no penséis que porque una historia tenga mucha carga emocional ya es mejor que otra, es decir, no, cada uno comparte lo que quiere compartir, todas las historias son válidas, son buenas, da igual la carga emocional que tengan. Sí, lo importante es ser capaz de estar allí con 50 personas y compartir historias sin enjuiciar. Y ser capaces de disfrutar viéndolas otra vez de nuevo, regalarte tu propia historia de nuevo. Qué bonito. Yo voy a contar mi propia experiencia, si ellos tres me permiten. Yo fui a verlos a ellos en diciembre. Además era una obra en beneficio de una ONG, lo cual habla muy bien de ellos, ¿no? Para una ONG que trataba el tema de los refugiados. Entonces fui allí un poco sin expectativas, sin saber qué me iba a encontrar. Solo iba porque era amigo de Ruth y me dijo que fuera, y fui a verla. Y a mí me gustó muchísimo. Primero, me evadí totalmente de mis circunstancias, ¿no? Mi trabajo, mis cosas, lo que tengo que hacer. Fue como sacarme totalmente de mi mente. Después lo pasé muy bien porque me reí mucho, me divertí mucho. Y yo creo que estamos faltos de risa, de divertirnos, que no hemos vuelto muy serios. La vida nos está volviendo muy serio con tantas noticias malas y tal. Nos volvemos muy serios. Entonces tener ese espacio donde te diviertes un rato es maravilloso. Pero yo, Rita, te voy a contradecir un poco. A mí me pareció súper terapéutico. Porque cuando yo vi allí a aquellas personas que cada una contaba su historia y vosotros lo representabais en el escenario, lo que ustedes movéis en el escenario se mueve en el interior de la persona. Yo no sé si conocéis las constelaciones familiares. ¿No os parece muy similar? A mí se me pareció mucho. En cierta manera se pueden parecer, pero para mí son muy diferentes, en el sentido de que en una constelación familiar, desde lo poco que yo las conozco, ¿vale?, hay un guía que va marcando la dirección de esa constelación. Nosotros somos fieles a la historia que nos han contado en ese presente
y no la dirigimos hacia ningún lugar, a no ser que sea necesario porque la carga sea tan elevada y sea acordado con la persona que haya una cierta salida hacia esa historia, pero son casos muy, muy puntuales que nos han pasado en muy pocas ocasiones. Entonces nosotros, como decía antes lo de los juicios, ¿no? Y como decía Rita, tú puedes venir con muchas cosas de tu casa, como actriz, como actor, como director, tú las pones, pero tú tienes que ser fiel a la historia y a la emoción que te ha dado esa persona. Y eso, al principio cuando estábamos aquí informalmente hablando, decíamos que ese miedecillo que te entra antes de las funciones, ¿no? Sí. Esa cosita que te entra, para mí, por ejemplo, es el respeto de ser fiel a la historia que está contando las personas que vienen a vernos. Que es muy sencillo meter una cuñita tuya, ¿sabes? Esto es como lo que me pasa a mí con mi hermana. Ya. Pero mi hermana al final lo que hace es esto y esto. No, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que ser fiel a esta historia y donde quede, quedó. Lo que no quieres condicionar de alguna manera Exacto. con tu juicio, ¿no? O como con tu manera de verlo. Entonces yo creo que las constelaciones van como más dirigidas hacia algún objetivo concreto Ujú. y nosotros no vamos dirigidos. Nosotros respetamos la historia tal y como es, la mostramos y lo que pase con eso, como tú decías, si es terapéutico o no, ya es una cuestión de cómo a la persona le haya resonado eso y cómo la persona lo quiera volver a revisar. Ujú. Y te regalamos la historia con otro lenguaje. Sí, muchas veces tú nos cuentas la historia desde la narración, ¿vale? Y nosotros te podemos regalar la historia desde otro lenguaje, no narrativo, desde la corporalidad, desde el simbolismo, ves tu historia, pero ya no tanto con la palabra, sino con el cuerpo, con la emoción, con las imágenes. Ves tu historia como en fotografías, ¿no? Secuenciada una detrás de otra. Es muy interesante porque, claro, a veces nos cuesta verbalizar algo y es mucho más fácil verlo en imagen. Y entonces cuando ustedes lo representáis, ¿no? Pues a mí me pareció de verdad muy terapéutico porque yo vi lágrimas allí, vi representaciones que vi que al público le movía su emoción. Por lo tanto, yo todo lo que mueve emoción lo siento como terapéutico. Será a lo mejor déficit profesional, como me dedico a ello, pues veo la terapia ya por todos lados, ¿no? Pero sí que me pareció así. Y bueno, ya que Ru ha sacado un poco el tema del miedo escénico, ¿no? Porque mucha gente que viene aquí a la radio me dice, ay, Juan, estoy nervioso, ¿vale? Y yo confieso que antes de empezar siempre ese gusanillo, ¿vale? O cuando vas a dar una charla y siempre ese gusanillo está, ¿no? Esa angustia. ¿Cómo vivís vosotros el miedo escénico? Pues con miedo. O sea, yo todas las funciones las empiezo asustada, o sea, con cierto nerviosismo, con cierto, de hecho, en la que tú viniste me equivoqué varias veces porque estaba nerviosa. Pues no parecía. Pero bueno, en realidad yo creo que te ayuda, ese miedo te ayuda a estar alerta y a poner atención en lo que está pasando, en lo que te están contando y en lo que decía Ru, ¿no? En respetar esas historias, porque si tú estás a lo mejor más en lo tuyo, digamos, pues no estás tan focalizada, es fácil caer en otras cosas que no es lo que estamos buscando, ¿no? Que no es lo que nos han contado. Me parece muy interesante, ¿no? Porque es un miedo como desde el respeto, ¿no? Yo lo siento como desde el respeto. Yo cuando me pongo aquí delante del micrófono sé que la palabra tiene mucha fuerza, entonces necesito ese miedo para no decir cosas que a lo mejor no debo decir o que, ¿sabes? Entonces me parece súper interesante. Y tú personalmente, cuando sientes esa angustia, ¿no? Que da el miedo, ¿no? Estás en el escenario y está ahí ese removimiento, ese nerviosismo. ¿Cómo lo gestionas? ¿Qué haces? ¿Respiras? ¿Cómo lo gestionas tú, Rita? Pues normalmente sí, normalmente lo que hago es intentar centrarme en el aquí y el ahora. Pues eso, respirando, atendiendo un poco a lo que hay a mi alrededor, me paro, que toco al compañero, a la compañera, miro un público, es como eso, ¿no? Decir, venga, estoy aquí, he venido a esto y para adelante. Gali, ¿tú cómo lo gestionas eso? Pues mira, yo quería introducir en ese miedo, aparte de ese respeto, que es muy interesante porque te hace estar en alerta y con lo cual es importante, estás delante de gente que ha venido a verte, y son sus historias y tienes que respetarlas y ese poquito de nervio te hace estar en alerta. Pero yo quiero introducir dos conceptos que para mí son vitales, que es la confianza. Sí, Sintelón somos una familia
que llevamos pues, casi 13 años. Entonces, yo cuando hago la dirección, por ejemplo, o cuando actúo como actor, siempre tengo la confianza de que el resto de mis compañeros me van a sostener. De que algo que no haya funcionado o no haya salido del todo bien por mi parte va a ser resuelto, va a ser solucionado, va a ser sanado por ellos en la escena, con lo cual esa confianza plena en el grupo, ya no tanto en mí, sino en el grupo, a mí me quita mucho nervio, me quita mucho miedo escénico. Y luego también otro concepto que es que la función la creamos entre todos. Yo no soy el único responsable de la función, somos todos responsables de la función. Y ese sentirme acompañado en esa responsabilidad, no solamente de ellos, de los actores, o del director, o de los músicos, sino también del propio público, ¿no? Yo no voy a hacer una función, yo voy a compartir y todos vamos a crearla. Eso también me hace quitar. Te quita mucha responsabilidad, claro, porque no es algo nada más tuyo, ¿no? Sino que es algo de todo lo que se está creando ahí, ¿no? Yo soy un tío de mucha fe. Entonces yo siempre también pongo mi confianza en lo divino. Yo siempre que eso que hay divino es lo que me ha traído aquí a esta radio y es lo que me sostiene los días más buenos, los días que estoy más inspirado, los días que estoy menos inspirado. Yo siento que eso me está sosteniendo y eso también me da mucha paz. Y Ruth, ¿cómo lo gestionas tú? ¿O tú no tienes miedo escénico? Porque tú tienes ya muchas tablas. Bueno, yo tengo que reconocer que a mí un amigo que se llama Juan me dijo una vez: Ruth, donde haya miedo, ahí está la solución. Wow. Entonces, es una frase que me ha acompañado durante mucho tiempo, Juan. Pero aparte de esa frase, que es algo más mental, yo me estaba poniendo ahora en situación, ¿no? Cuando estamos allí sentados esperando y viendo entrando a la gente, yo sí que suelo notar una tensión en la mandíbula. Ajá. Y noto que empiezo a respirar como más superficial, que yo normalmente respiro más diafragmáticamente porque, vamos, medito y tal. Y en ese momento, lo único que me puede llegar es la ilusión tan grande de cubrir la necesidad que tengo, o sea, porque es una necesidad mía, de crear lo que se va a crear ahí. Porque si el miedo no tiene cabida, es cuando la gente se va a abrir. Si allí hay miedo constantemente, allí no va a contar nadie nada. Ni nosotros vamos a fluir como compañía. Ajá. Entonces, hay un miedo que es simplemente una tensión para conectar. Estamos aquí, pero luego de pronto eso se diluye solo. O sea, es que es magia. O sea, es magia. O sea, que tú llevarías un poco el foco a lo que quieres dar, ¿no? Lo sacas un poco de ti, de ese cómo me estoy sintiendo yo, porque yo creo que esto es una pauta interesante. Voy a sacar foco de cómo me estoy sintiendo yo y cómo lo estoy pasando y me voy a centrar en que yo quiero crear este clima y quiero que la gente se sienta cómoda, ¿no? Esto está muy bien. Bueno, ¿y qué tipo de público acude a veros? ¿Cuál es vuestro tipo de público? ¿Estáis dirigidos a un público en concreto o allí puede ir mayores, niños, personas mayores, jóvenes? Cualquier tipo de público. Todo aquel que esté dispuesto a compartir y a crear teatro es bien acogido en una función de teatro espontáneo de Sin Telón. El teatro espontáneo, para que las personas que a lo mejor no comprenden un poco, no es un teatro con un guión preestablecido, ¿no? No. No es la improvisación, que la improvisación a través de o partiendo de una palabra o partiendo de una idea se crea una historia. El teatro espontáneo es devolverle al público su propia historia, pero como ha dicho muy bien Ruth, tal como es la historia. Sí, no inventamos nada, ni ponemos emociones que no están en la historia, ni es devolverte tu propia historia con otro lenguaje. Y esta improvisación, que al final yo creo que es un gran aprendizaje para la vida, ¿no? El saber improvisar, porque la vida de pronto te viene Urano en Tauro, y te lo mueve todo, ¿no? ¿Os sirve esta improvisación, el tener que improvisar este teatro espontáneo, os sirve después en vuestra vida diaria, en vuestros quehaceres? Pues yo, si hablo por mí, me sirve todos los días. Es decir, le he perdido un poco el miedo a tener que tener controlado todo. Sí, tanto Rita como Ruth pueden decir, ¿no? que muchas veces no sabemos cómo va a salir una función y la función sale.
Sí, a mí me ha enseñado a tomar conciencia de que tengo los recursos necesarios para poder afrontar lo que me venga mañana. Y si no los tengo, los busco. Y si no los busco, busco una compañía de teatro espontáneo que me apoye y que me, y que me lleve o con la que vivir, ¿no? O con la que ir por la vida. Pero me ha enseñado a que tenemos los recursos suficientes para afrontar cualquier historia en el escenario y cualquier historia fuera del escenario. Al final la vida es un escenario también, ¿no? No deja de ser, tú lo has dicho, puro teatro. Claro. Porque, Rita, estamos afrontando continuamente distintos escenarios. El escenario de mi trabajo, el escenario del el tío que me ha pitado con el coche, el escenario de la pelea con mi pareja. Entonces, el teatro te aporta mucho, ¿no? Yo creo que sí, o sea, no sé qué decir. Pero realmente es un poco lo que estaba diciendo Gali. Son herramientas, al fin y al cabo, que tú te llevas después para tu vida. Entonces, una cosa que a mí me gusta mucho, que se usa mucho en el teatro espontáneo, es el salto al vacío, ¿no? Que es como decir, no sé qué hacer, me quedo paralizada, da igual, tú sal. Pues en la vida es un poco igual, ¿no? Es lo que decía él, es como perderle el miedo a tener que controlarlo todo, ¿no? Entonces, como, salta, hazlo, tírale para adelante, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Rui, por ejemplo, imagínate un día que estás menos inspirada, ¿vale? Y estás improvisando, y ahora lo que en ese momento te ha llegado de hacer a ti, en esa improvisación, lo hace la compañera que lo ha hecho antes. Y ahora, ¿tú qué haces? Pues me dejo llevar por la propuesta de mi compañera y otros compañeros, sin saber ni siquiera por qué ni cómo, de pronto están apoyándome ahí y dándome lo que yo necesito. Es como saltar al vacío y que de pronto empiezan a aparecer escalones, y uno es Gali, otro es Rita, otro es Estela, otro es... Y vas pasando por esos escalones y ahora de pronto ya has llegado. Es como si entraras en un trance y cuando te das cuenta ha terminado y estás mirando al narrador y estás regalándole la historia. Qué maravilla, pues estoy aprendiendo mucho de teatro, estoy aprendiendo mucho de vida, porque al final este programa es La Voz del Alma. Entonces todo lo que aquí hablamos tiene su esencia, su alma, y estamos intentando conectar con el alma de este teatro y de esta compañía tan maravillosa. Nos vamos a patrocinadores y ahora volvemos. Si estás pasando por un mal momento emocional, si no encuentras solución a tus problemas o si simplemente estás interesado en crecer personal y espiritualmente, Juan de Mora te puede ayudar. Terapeuta y autor de libros de autoayuda. Puedes encontrarle en la web www.juandemora.com o en el teléfono 615 15 12 73. Y aquí seguimos en La Voz del Alma, hablando hoy de teatro con la compañía Sin Telón, con la compañía, nunca mejor dicho, de Ruth, de Rita y de Gali. Gali, al ser esto espontáneo, al no tener un guión que hay que estudiarse y tal, la gente puede pensar que no tenéis nada que ensayar, ¿no? Que ustedes vayan allí, vayan a la obra y ya está todo hecho. ¿Esto cómo va? Hombre, es un teatro muy fácil, ¿no? No tienes el guión ni el personaje, no tienes que hacer nada en casa. No, nosotros entrenamos, no ensayamos, sino entrenamos. Todos los lunes, justamente cuando salgamos de aquí nos vamos a ir al entreno. Y nuestros entrenos no son más que calentar un poquito el cuerpo, que conectar con el cuerpo, conectar con la mirada del compañero. Y crear una propia función para nosotros, donde las historias que salen en nuestras funciones de los lunes son nuestras propias historias. Ajá. O sea que vais como improvisando las historias de cómo sentí, por ejemplo, en el día de hoy, ¿no? De lo que habéis vivido durante la semana o lo que sea, lo exponéis. Yo hoy en el entreno pues contaré cómo me he sentido el fin de semana o alguna historia del fin de semana y al mismo tiempo que nos sirve para entrenar una función y los recursos, también nos sirve para crear familia. Porque al final cada lunes cuando te vas a tu casa, pues sabes cómo está Ruth, sabes cómo está Rita. Incluso yo soy más consciente de cómo estoy yo mismo. Ajá. Y el entreno sirve para aprender, para crear familia, para apoyarnos. Entonces, bueno, es que muchas veces después de una función, cuando el público viene a darnos feedback o a decirnos que gracias, muchas veces nos encontramos a gente que nos dice... me gusta mucho la energía que transmitís en el escenario. Sí. La unión que se transmite en el escenario. Sí, eso se crea los lunes de entreno.
Sí, muchas veces esa confianza que el público tiene al narrar historias y al atreverse a narrar historias emanan del propio escenario, y emanan del escenario porque el público ve en nosotros una familia bien avenida, que se sostiene, que se escucha, y eso sale hacia afuera y el público se siente acogido y dice, pues voy a contarlo, ¿por qué no? Qué maravilla, porque es una manera también de vosotros, Ruth, de conectar, ¿no? De seguir conectando, de crear. Me imagino que los vínculos que se crean ahí son muy fuertes, ¿no? Bueno, para mí es que no hay vínculos más fuertes que los que yo he podido crear en la compañía con la gente que forma parte de la compañía. Es el poder ser tú, el poder decir cómo estás en todo momento sin que nadie opine, simplemente te hagan una devolución en otro lenguaje, como decía Gali. Y bueno, la cantidad de veces que yo habré podido decir, pues la verdad que no es para tanto como vengo hoy. O decir, ¿en serio estoy haciendo eso con mi vida? Y a mí hay un montón de veces, además en mayúsculas, que yo he ido a mi casa habiendo soltado un montón de energía allí y siendo consciente de que no era para tanto, lo que era un drama a lo mejor ese día, o incluso en propias historias de mis compañeros, ver cosas que me están pasando a mí en mi familia, en mi pareja, en mi trabajo, y decir, bueno, es que no soy la única a la que le está pasando esto, y sentirme menos sola, y darme cuenta, y aquí introduzco un concepto que nos gusta a nosotros mucho, los corazones de la historia. No hay tantos corazones de historia. O sea, las historias que nos pasan a todos, al final, casi todas tienen la misma esencia, el mismo corazón. Y eso es lo que nos hace iguales o entendibles o comprensibles a unos con los otros. Tú te puedes juntar en una mesa, porque mira, nosotros en la compañía, cada uno somos de nuestra padre y nuestra madre. Claro, ahí están los egos. Entonces, cada uno, bueno, unos somos de un lado, otros somos de otro, unos trabajamos en unas cosas, otros trabajamos en otras, otros nos encanta tirarnos al vacío, otros nos encanta tenerlo todo más en cajoncito, más controlado. Pero ahí es cuando se pone ¿cuál es la esencia de esta historia? Que queremos compartir, que queremos hacer cosas por la comunidad, por el encuentro, y al final converge todo en el mismo punto. Para mí eso es muy mágico. Y Qué eso bien. pasa todos los lunes de entreno, todas las funciones, y cada vez que me junto con esta gente para lo que haga falta. Qué bonito. Es muy bonito, ¿no? Ver que, claro, porque después eso se transmite. Cuando no hay en un grupo, ya sea de teatro, de trabajo, de un equipo de fútbol, cuando se ve que en el grupo no hay unión, se transmite afuera. Es algo que se ve. Y claro, en algo tan visible como el teatro, ¿no, Rita? Lo que pasa entre vosotros está como muy expuesto, ¿no? Es como desnudarse mucho, ¿no? Sí, totalmente. O sea, realmente tú te estás abriendo cada lunes que vas y cuentas cómo estás, cómo has estado esa semana, qué te ha pasado, qué te ha dejado de pasar, escuchar a tu compañera también. Ahí te estás desnudando, te estás exponiendo, estás compartiendo, ¿no? Entonces estás poniendo sobre la mesa cosas que normalmente nos las dejamos para nuestra intimidad y nosotras pues no, las compartimos. Claro, y además que os sirve también, pues, como he dicho, de para no guardar las cosas que nos guardamos, ¿no? Esos dolores o esos juicios de las cosas nos las guardamos cuando tenemos la ocasión de expresarlo, ¿no? Sí, además que es que cambia. Yo por lo menos, yo soy bastante perezosa, ¿vale? Yo soy la típica persona que es como, ay, otra vez y a entrenar, qué pereza, no sé qué. Y después cuando llego, voy, actuamos, tal, y me vuelvo para mi casa, me vuelvo con un subidón. Es que me cambia porque es eso, porque lo has soltado, como dice Claro. Ruth, te has encontrado, has visto que a lo mejor lo que te traías no era para tanto, entonces Sí. es como un desfogue. Yo recomiendo mucho que vayáis a una función de la compañía Sin Telón, que la busquéis. Ellos tienen sus páginas, ¿verdad, Ruth? ¿Dónde os pueden encontrar? Pues tenemos Facebook y tenemos Instagram también. Pues los podéis buscar en las redes sociales y ver sus últimas actuaciones, aunque yo sé que el día 5 tenéis la siguiente, ¿no? Sí, el 5 de febrero a las 8 en el espacio ZM, que está en Pasaje Mayor número 20, aquí en Sevilla. Pues el día 5 de febrero tenéis una ocasión de ir a ver a este grupo maravilloso, y yo os aconsejo que vayáis, porque yo cuando fui me sentí más ligero. Ya os digo que me olvidé de un poco de las circunstancias que me rodeaban esos días, y aparte vi a las personas
cómo disfrutaban, cómo lloraban también en sus emociones, o sea que me encantó y es algo que recomiendo que vayáis a verlo. Gali, fuera de micrófono me estabas contando algo que me gustó, que me ha impactado mucho, que fuisteis a la cárcel a actuar y además a un módulo de de los presos que llevan allí muchísimos años, ¿no? Por delitos muy graves. ¿Cómo fue esta experiencia? Pues fue una borrachera emocional para nosotros. O sea, estuvimos una semanita de resaca emocional. Fue muy impactante. El teatro espontáneo es un teatro social, un teatro de comunidad. Entonces en la cárcel, se vistió de mayúscula, se vistió de gala. Era el espacio donde tenía que estar el teatro espontáneo. Y para nosotros era un reto, porque no era un espacio cómodo, ni que nosotros conociéramos. Es decir, yo me acuerdo aquella mañana de eso de entrar y las rejas, y entran, salen, el DNI, los papeles, las acreditaciones, y tú ya vas con una emoción. Ya eso impacta de alguna manera, ¿no? Eso impacta, ¿no? El verte tener que atravesar una reja, otra, el DNI por aquí, el DNI por... Ahí va, y cuando te pones delante de ellos, igual que ellos que nosotros delante de ellos y ellos delante de nosotros, al principio había un muro, había un respeto en mayúscula de ellos hacia nosotros, de nosotros hacia ellos. Era de cómo vamos a romper esto. Tú ya entras en la cárcel con juicio. Claro. Tú entras en la puerta en la cárcel con juicio. Pensando, vamos a ver, ¿no? Lo que nos encontramos aquí. Y salimos sin ellos. Porque aquel muro que nos separaba, pues se fue rompiendo. Se fue rompiendo a medida que ellos se fueron dando cuenta que nuestras historias, o que sus historias en nuestros cuerpos, no emitían ningún juicio, no etiquetábamos de nada a nadie que contaba nada. Y nosotros nos fuimos también tomando conciencia de que, como dice Ruth, el corazón de las historias son las mismas, y las historias hablan de amor, de unión, de miedo, de la historia. El corazón de la historia son muy similares, fuera y dentro de la cárcel. Entonces a nosotros salimos con una borrachera tremenda, con una resaca emocional tremenda, y yo creo que ha sido una de las funciones más bonitas que hemos tenido, la verdad, por lo menos desde mi punto de vista. O sea que entrasteis allí como con mucho recelo y salisteis muy felices, ¿no? De lo que habíais hecho, ¿no? Sí, salimos felices, porque no te puedes imaginar la cantidad de gente que se acercó a agradecernos con lágrimas en los ojos, que sus historias estuvieran en escena, y le hubiéramos dado valor a esas historias. Sí, yo me acuerdo un chaval que tuvo un fin de semana de salida de allí de la cárcel, y nos buscó por redes sociales para ir a una función nuestra fuera de la cárcel. También recuerdo otra persona que nos agradeció porque ellos los domingos o los sábados, no me acuerdo qué día era, se limitaban a pasear por el patio. Hacía mucho tiempo que no hacían nada en común, que no hacían una actividad en común donde compartían y esbozaban cómo se sentían unos a los otros. Entonces fue muy bonito, y fue una cura de humildad, por lo menos para mí, que entré con mucho recelo, con mucho juicio y con mucho ¿qué hacemos aquí? Y salí diciendo, aquí hay que venir todos los días. Qué bonito lo que dices, Gali. Yo quiero aprovechar para mandarle a esas personas que están privadas de libertad, para mandarle ánimo, para que no decaigan en su estado de ánimo, porque debe ser muy difícil vivir esa experiencia. Al final son experiencias de vida. Yo creo que no debemos de juzgar. Todo el mundo puede cometer un error, y al final el juicio debe ser más divino que humano, y decirle a esas personas, ¿no?, que no decaigan, que la culpa también se puede trabajar, que se puede trabajar con amor, que se puede crecer y cambiar y salir de una situación donde te sientes mal, te sientes culpable, te sientes que las cosas te han llevado al odio, a hacer daño. Eso lo puedes transformar y lo puedes cambiar. Entonces desde aquí quiero mandarle ese mensaje a la persona que está en privada de libertad. Ruth, ¿tú estuviste allí? Sí que estuve. Y como dice Gali, yo creo que ha sido la función en la que he visto por primera vez que ha llorado toda la compañía en escena a la vez que el público. Y
y es que se magnifican mucho las emociones cuando no hay libertad. Entonces eran las mismas esencias de historia que hay aquí fuera, pero muy magnificadas y muy en mayúsculas. Y la verdad que ver a esa cantidad de hombres expresando emociones, unidos allí, o sea, para mí fue impactante total. Y es verdad que una semana o 10 días después tuvimos que hacernos nosotros una autoformación, porque ten en cuenta que nosotros intentamos ser una cañería lo más limpia posible, ¿no? Yo digo lo de cañería por el reiki y estas cosas, ¿no? Que eres como un canal, ¿no? Sí. Entonces nosotros como actores, actrices y dirección tenemos que ser un canal lo más limpio para no poner la historia, esto que hablábamos del respeto a la realidad de la historia. Sí. Entonces tienes que estar muy limpio y muy bien. ¿Qué pasa? Que cuando pasan historias por tu cuerpo una y otra vez con esa intensidad a la que nosotros no estábamos acostumbrados, porque no es un contexto en el que nosotros solamos actuar, Claro. pues tuvimos que cuidarnos entre nosotros durante un tiempo para que esa cañería estuviera ya de nuevo preparada. Doy fe de lo que estás contando, porque eso me pasa a mí, a mi compañera María, de Granada, que le mando aquí un saludito, en los retiros. Nosotros en los retiros vemos mucho el dolor de esas personas, la emoción de esas personas. Claro, estamos en el foco, como estabais ustedes en ese escenario. Cuando salimos de allí necesitamos nuestra propia depuración, porque es como eso, es llevarte una borrachera emocional de intenso, ¿no? De felicidad, lágrima, alegría, dolor, rabia, y tú estás ahí recibiendo. Entonces doy fe de lo que estás contando. ¿Se abrieron esas personas con facilidad a vosotros o mantuvieron como mucho la distancia diciendo, a ver, esta gente con... ¿no? Pues mira, como ha dicho Gali, el principio siempre es un encuentro de desconocido con desconocido. Uh-huh. Si le añadimos la magnitud del contexto, pues digamos que el muro, como él lo ha llamado, era más alto. Uh-huh. Pero ahora te puedo decir una cosa. Yo creo que es una de las actuaciones para mí que recuerdo más amorosa, porque recuerdo que hubo un momento en el que uno de las personas que estaba allí dijo, pues yo quiero contar que creo que es la primera vez en un montón de años que llevo aquí que estamos todos en el mismo lugar sin que no haya un conflicto, sin que esté cada uno, un poco lo que decía Gali, pero lo puso allí encima de la mesa, y en cuanto se puso eso encima de la mesa ya se empezaron a hablar pues de lo que echan de menos sus seres queridos, y se habló de mucho amor y de mucha ocupación en cómo están sus familias, en cómo están viviendo eso sus hijos, sus padres. Entonces fue muy, muy bonito, porque era muy humano. Claro, es que uno espera que en un sitio de eso donde hay personas que han cometido delitos y justo vosotros fuisteis a la parte donde estaban los presos con más años de cárcel, por lo tanto con delitos más graves, y pensamos que bueno, que son lo peor de lo peor, ¿no? Como decía Gali, ese juicio, ¿no? Digo, estos son... Y vemos que no, que son seres humanos que han cometido errores, pero que también pueden conectar con esa parte amorosa. Gali, ¿qué es lo que más te impresionó de la cárcel? Pues a mí me impresionó, podría haberme impresionado la frialdad de la cárcel. Sin embargo, me impresionó el amor que había dentro de la cárcel, que pensé que no existía, ¿vale? Y a su manera, quizás expresado de otra forma, ¿vale? Pero sí había amor y había cuidado, ¿vale? Entonces eso me impresionó, porque no me esperé encontrar amor dentro. Uh-huh. Y estaba vestido con otro traje, pero en esencia era amor. Y creo que fue lo que hizo que el muro se derrumbara. Sí, al final, tanto ellos como a nosotros a ellos, los empezamos a mirar con amor. Y aquello derrumbó todo y hizo que la función fluyera. Qué bonito. Yo creo que el amor siempre encuentra la grieta donde colarse y por donde meterse, porque venimos del amor. Y aunque la parte humana nos pueda llevar a hacer cosas que nos alejen de él,
siempre va a encontrar la forma de entrar, ¿no? Como lo que ustedes hicisteis, porque yo creo que llevasteis mucho amor con esa función y os vinisteis cargados de mucho amor. ¿Qué otras funciones recordáis así con especial cariño, así anecdóticas o que os hayan llamado la atención? Pues es que son tantas, ¿verdad? Sí. Mira, a mí me impactó mucho una que hicimos en Fundación Triángulo, que fue muy pequeñita, y me acuerdo que una persona asiática, que se caracteriza más que nada por ser muy como muy reacio a contar sus emociones y sus cosas más personales, contó que estaba bajo una depresión muy importante y agradeció en público a la persona que estaba a su lado, que era un amigo suyo, el cómo esa persona le había ayudado a no caer en la depresión en la que estaba, cuando esa persona ni siquiera sabía que estaba viviendo una depresión. Entonces, a mí aquello me impactó muchísimo, porque además yo estaba en un momento de mi vida como muy delicada emocionalmente, yo también ahí, y me impactó muchísimo. Y el cómo el regalo que le hizo a la otra persona de decirle, oye, tú eres la persona por la que yo no he caído en todo este tiempo y tú ni siquiera lo sabías. ¿Eso en qué contexto se lo dices a alguien? ¿Tomándote una cerveza? Totalmente. Oye, por cierto, que tú eres la persona por... Totalmente. O sea, yo dije, qué orgullosa de formar parte de esto y de que esto esté pasando, o sea, de crear el espacio en el que eso pueda pasar. Es que al final movéis energía. Sí, mira, hubo otra función que ahora recuerdo en una residencia de ancianos. Hicimos una función en una residencia de ancianos. Y es decir, fue complicada porque que los ancianos, había muchos ya muy mal, incluso mentalmente, cognitivamente, no estaban bien. Fue difícil que comprendieran las reglas del juego y cómo era la función, pero salió. Y como dice Ruth, hubo una señora que aquel era su primer día en la residencia. Entonces había entrado, imaginaros cómo estaba aquella tarde, es decir, los hijos habían dejado la residencia porque no podía, y esta mujer tenía una sensación, tenía una herida de abandono, que no era abandono, pero ella lo estaba viviendo así, muy grande, ¿no? Y cómo el resto de abuelos la acogieron y la cuidaron en aquella función, a mí me pareció muy bonito, me pareció súper bonito. Qué bonito, porque claro, además nos habla de que hay mucha gente buena, y hay mucha humanidad, ¿no? Y cuando somos así de humanos con los demás, ¿no? Cuando sabemos acoger en el grupo al que se siente mal o al que acaba de llegar y nos abrimos a eso, no sabemos muchas veces la trascendencia, ¿verdad? Lo importante que puede ser, ¿verdad, Rita? Sí, o sea... Te he pillado un poquito fuera de contexto. Sí, bueno, yo es que estaba un poco así más callada porque yo soy de las últimas que se ha incorporado. Sí. Entonces, por ejemplo, en la cárcel no he estado, en la residencia tampoco. Pero sí es verdad que normalmente en cualquier función no hace falta ir a un espacio concreto ni que sea una función especial. En cualquier función suele darse como ese hilo rojo que va uniendo historias y que hace que trasciendan, en el sentido de que conectas con la historia de otra persona y eso te lleva a contar tu propia historia y eso hace que después a otra persona le resuene también otra historia, ¿no? Y yo creo que eso es lo más bonito de todas las funciones en general, por lo menos las que yo he vivido, ¿no? O sea, que cuando una persona ya se abre a contar, ¿no? Es como que le está dando pie ya al siguiente, ¿no? Y al siguiente, eso es, tal ¿no? cual, sí. Eso es lo que más me gusta a mí. Y ahora te pregunto a ti personalmente, ¿te gustan más las actuaciones con mucho público? O sea, si yo te dijera, Rita, 1000 personas en el escenario o 5. Hombre, para el teatro espontáneo creo que es mejor grupos reducidos. Ajá. De hecho, es verdad que a lo mejor alguna vez hemos actuado en un teatro tradicional. Uy, perdón, que le he dado al micro. Hemos actuado en un teatro tradicional que está en alto, que está más alejado del público, tal, y ahí cuesta mucho más llegar
y que se cree ese espacio adecuado, que en una función en la que estamos más cerca del público hay a lo mejor un foro más pequeñito. Nosotros normalmente solemos movernos en unos 50 espectadores más o menos, y yo creo que ese es el número ideal para vuestro tipo de nuestro tipo de teatro. Claro, para que sea algo más cercano, porque claro, si estás detrás de un escenario con el público muy lejos, pues... Es que es eso, tú ponte a lo mejor, yo qué sé, en una maestranza, dile tú al que está al final del todo, al que está en el palco, que se baje y vaya a contar algo, ¿no? Claro. Es más... Y vosotros, Gali, os llega en las funciones normales que hacéis, ¿sentís mucho ese movimiento emocional del público? O sea, cuando alguien te está contando su drama, ¿no? Te está contando algo dramático para que lo representéis, ¿te llega mucho esa emoción? ¿Conectas mucho con ella o es como algo más mental? Yo cuando hago la dirección intento acoger a esa persona emocionalmente, pero sí es verdad que tienes que poner un poco de barrera, porque al final, bueno, pues tienes que estar pendiente de los actores y de las actrices, tienes que marcar una figura, ¿no? No te puedes embrochar emocionalmente. Esto es como la simpatía y la empatía. No te puedes tirar a la piscina con esa persona, porque si no ya somos dos emocionalmente borrachos, ¿no? Qué bueno. Entonces hay que mantener un poquito, sí, como Ruth ha dicho muy bien, después de cada historia el actor o la actriz tiene que limpiar, porque a lo mejor has hecho una historia muy, muy, muy tremenda y la siguiente historia es muy cómica. Sí, tienes que soltar. Una de los grandes aprendizajes para nosotros, preguntabas antes, la vida diaria que nos llevamos, pues es el soltar, el aprender a soltar, a no quedarnos con esa historia anclado o esa emoción anclado. Tengo que soltar de alguna manera. La siguiente historia no se merece que yo parta con la emoción anterior. Entonces también aprendemos en cada función a soltar. Es que aprendéis mucho, aprendéis el desapego, aprendéis la improvisación, aprendéis muchísimas cosas. Muy brevemente, en 30 segundos, porque nos quedamos sin tiempo, os pregunto a cada uno, Gali, ¿por qué haces teatro? Pues porque es mi manera de cambiar el mundo. Y como no puedo cambiar el mundo, lo que pasa entre Ucrania y Rusia, pues bueno, voy a cambiar el mundo de mi barrio. Y si el mundo de mi barrio cambia a otro barrio y así vamos enlazando, pues es mi forma de cambiar el mundo. Ha sido un placer tenerte aquí, Gali. Muchas gracias. Rita, ¿por qué haces teatro? No vale copiar, ¿no? Bueno, si es lo mismo. Yo diría que porque es mi forma de expresarme. Digamos, el espacio en el que yo me siento más yo. Muchas gracias por estar aquí, Rita. Un placer. Y Ruth, ¿por qué haces teatro? Pues porque creo que mejora lo que tengo cerca y es la mejor manera que encuentro de expandirlo. Pues muchas gracias por estar, tú eres amiga. Muchísimas gracias. Nos queda un minuto, nos vamos con el cierre. Pues al final, amigos, hemos aprendido hoy la importancia de salirnos un poco de nuestro personaje y de ver los escenarios, de la improvisación, de fluir con las cosas sin implicarnos tanto, simplemente fluir y verla como una gran representación. Al final nuestra vida es una gran representación en distintos escenarios y ahí vienen distintos personajes con los que no nos tenemos que identificar tanto, simplemente ver qué traen, qué tenemos que aprender del escenario, del personaje y de la situación. Nos vemos el lunes que viene aquí en La Voz del Alma.